Buenos días, Nayela. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, bien, gracias. Qué bueno, gracias a Dios. Ahí apurada con el trabajo, pero todo bien. ¿Andas en el trabajo? ¿Dónde? ¿Andas en el trabajo? No, me tocó ir ahorita en la mañana. Ah, ok. Pues sí, Fue de pisa y corre. pues sí. Bueno, espérenme un segundito más, quiero ver. Ok. ¿Cómo está Isela? Buenos días. Hola, buenos días, maestro. Muy bien, ¿y usted cómo está? También bien, gracias, todo bien. Gracias a Dios. Bueno. Bueno, el tema de hoy, muchachas, va a ser el pensamiento alemán del siglo XIX, en donde Alemania se opuso a la escuela clásica. Alemania fue el único país europeo que presentó una postura contraria a la corriente de la escuela clásica. Esta actitud se debido en parte a que era un país económicamente atrasado, pero su economía estaba basada en una agricultura feudal, carente de industrialismo. Y en parte también porque se enfrentaba al problema de unificación nacional, lo que significó o lo cual significó una reacción en contra de las influencias extranjeras. Adam Müller, que en su escuela económica alemana se identifica con el periodo llamado romántico y estuvo representada principalmente por Federico Henz y Adam Müller. Estos eran, bueno, son dos filósofos alemanes que siguieron la huella de la obra escrita por Edmund Burke, que reflexiona sobre la Revolución Francesa. Igualmente influyó en ellos el pensamiento de Johann G. Fichte. Edmund Burke, su obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Ahora bien, en esta escuela se desenvolvió de acuerdo a tres directrices. Por decir, en la primera desaprobó lo que era la Revolución Francesa. En la segunda presentó una concepción antidemocrática del Estado. Y en la tercera repudió la economía clásica. Entonces el Estado es la totalidad de la vida civil.
Y la concepción mística del Estado totalitario fue llevada a sus extremos por Müller. Este pensador consideraba que el Estado es la totalidad misma de la vida civil. Afirmaba que el hombre no puede ver. Imagínense, afirmaba que el hombre no podía ver, no podía oír, no podía amar. ¿Ustedes creen eso? ¿Cómo van a pensar de eso de una persona, no? Pero sin el Estado, según Müller, Adam Smith erró al pretender que la situación económica inglesa, tanto urbanística como industrial, pudiera llegar a ser modelo de la economía de cualquier país. Sin la religión, fíjense bien, sin la religión, la economía pierde su objetivo final. Y Müller destacó al altruismo y la religión frente a lo que consideró el egoísmo y el materialismo de Smith. Concebía que las dos ciencias sociales son el derecho y la sabiduría. Estas dos ciencias incluían lo que era la política y la economía, pero unidas con la religión. Su idea fue tan profunda que afirmaba que sin la religión, la economía pierde su economía o su objetivo final. Y ojo con esto, vamos a ver cómo, bueno, no vamos a ver. Si se fijan antes, todo lo mezclaban con la religión, hace muchos años. Ahora muchos quieren mezclar igual sus cosas con la religión, todavía hay gente que lo sigue haciendo, pero ya no es tan profundo como antes. Hay mucha gente ya que es laico, protestantes, etcétera, y ya no interfiere mucho la religión con la política. Ves que el que es presidente ahorita debe ser una persona que puede tener religión, pero que no se las inculque al pueblo, ¿verdad? Entonces, eso ha cambiado ya mucho en mucha historia, ¿verdad? El estado ideal de la economía es la autarquía, que es otra postura de oposición por parte de Müller, que se destaca en la proposición de un estado ideal autárquico en la economía. Así se encuentra la teoría económica sobre la moneda. Pero Müller y seguidores de esta escuela, la moneda llega a ser la prueba de la omnipotencia del Estado y a la vez es el medio más apropiado para preservar la autarquía. Y luego se habla sobre Federico Keynes, que era el segundo pensador en importancia de esta época, de esta escuela más bien, quien al principio de sus escritos se mostró como ferviente admirador de los liberales ingleses. Sin embargo, sus ideas mostraron lo contrario con el tiempo, pues consideraba
antinatural el progreso del comercio, de la industria y de la agricultura científica. Y luego habló sobre la tributación indirecta favorable al Estado. Hens fue partidario decidido de la atribución indirecta, a la cual consideraba como una eficaz instrumento de la política del Estado. Pero él pensaba que la tributación directa se tenía que modificar constantemente. ¿Para qué? Pues para que no resultara anticuada. Se quería basar más en lo que era la realidad. Pero la escuela alemana idealizó su política económica sustentada en la época o regresa a lo que era la Edad Media, con principios contrarios al liberalismo y con una fuerte exaltación hacia la propiedad de las tierras. La exaltación de la tierra y la negociación del industrialismo es lo que se lleva aquí. Los ideólogos demostraron una actitud franca en contra del industrialismo, considerando que los factores de la producción no era la tierra, el salario y el capital. Fíjense nomás, decía que la naturaleza, el hombre y el pasado. Eso es lo más sobresaliente de esta escuela. Y luego el pensamiento socialista, el socialismo no satisfacción de la clase obrera ante un origen social injusto, que fue de todas las corrientes que surgieron durante el siglo XIX, el pensamiento socialista, que se opusieron a la escuela clásica de la economía. La más importante es sin duda alguna pues el socialismo. Esta doctrina se resume en la no satisfacción con las condiciones de la clase obrera y en la pretensión de realizar un orden social más justo. La doctrina socialista es la respuesta a la revolución social, que se dio paralelamente a la revolución industrial. Y la revolución social estuvo representada por el proletariado industrial, explotado y oprimido, que fue un conformador de la clase trabajadora. Como consecuencia de esta clase nace el sentimiento de la solidaridad de los trabajadores, que fueron las primeras manifestaciones obreras, el movimiento sindical y el socialismo. Y se decía que el socialismo era utópico y podía ser el socialismo científico. Entonces,
En esta nueva doctrina se puede dividir en cuanto a sus antecedentes en dos partes. El socialismo llamado utópico, que pretendió llegar a un orden justo por medio de innovaciones, libremente perseguidas por el hombre, y el socialismo científico, que consideró la instauración del orden justo por la vía inevitable del proceso histórico. Y aquí deben de mencionarse como representantes del primer socialismo a Carlos Fourier, a Roberto Owen, a José Proudhon y Luis Blanc. Y como creador y máxima figura del científico a Carlos Marx. Y Carlos Marx, fue quien formuló la teoría socialista más importante de esta corriente, o sea, el marxismo. En la formación de Marx ejercieron influencias varias fuerzas ideológicas, como lo fue David Ricardo, Federico Hegel y los premarxistas ingleses Thomson, Cray y Bray. Y luego se habla del materialismo histórico, que era la base, de la doctrina marxista. Está la interpretación de la historia llamada materialismo histórico. Los fundamentos de esta nueva teoría se encuentran en diversas obras y ensayos escritos por Marx. Ahorita les voy a mencionar algunos por orden cronológico, o sea, los más importantes, por decir, la cuestión de los judíos, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, revelaciones acerca del proceso de los comunistas en Colonia, la miseria de la filosofía, la respuesta a la filosofía de la miseria del Señor, Proudhon, manifiestos del Partido Comunista y el Capital, que fue una obra, y esta última obra la hay en 4 volúmenes, considerada la aportación principal de Marx, que es un manifiesto del Partido Comunista y el Capital. La parte central de la teoría socialista de Marx se cifra en reflexionar que el sistema capitalista llevaba en su seno el germen de la destrucción debido a los contrastes extremos entre el desarrollo de la riqueza y el paralelo desarrollo de la miseria. O sea, era lo contrario.
del proceso de acumulación del capital y de la concentración industrial. Y luego el marxismo ha llegado a ser la base teórica de una revolución. Que el estudio de la economía, según para Marx, fue la premisa necesaria para enfrentar a la lucha política. En la obra de Marx dice: el capital se derivan contribuciones valiosas para la orientación del pensamiento político. Y el mensaje que nos quiere dar, el mensaje marxista, vaya, ha significado para muchos pueblos y hombres un nuevo sentido de la vida. O sea, sería ir en contra de la ciencia, pasar por alto la grandeza de su obra. Y luego vamos a ver sobre el pensamiento keynesiano, que es la obra más importante de Keynes, que su teoría general de la ocupación es el interés y el dinero. Él quería riqueza, nada más. John Maynard Keynes, que fue de 1883 a 1946, presentó con sus ideas una nueva dimensión de la economía, que ha quedado patentizada en su rica producción como investigador y como autor. Y su obra más importante en teoría general de la ocupación era El interés y el dinero. Esta fue publicada en 1936 y que las teorías que encierra la obra, según sus críticas o sus críticos, no estaban lo suficientemente elaboradas al detalle por constituir un nuevo cuerpo corporal general de análisis económico completo. Y luego las teorías de Keynes han sido modificadoras de la metodología económica. O sea que la formulación de las teorías de Keynes en un principio resultó para él mismo una novedad. ¿Cuál era su principal contenido? Discrepaba en algunos aspectos tratados por la escuela clásica. Es por ello que dedicó parte de sus obras a aclarar conceptos que no habían quedado debidamente precisados por los clásicos. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes me puede decir qué es el ingreso?
¿Tienen noción de lo que es el ingreso? Todos sabemos que es un ingreso, ¿o no? Sí, como le digo, maestro, que puede ser como monetariamente. Ok, es que no sé yo, hasta ahorita está Ujú. como cantando tu voz. Está muy bien, es lo que entra como monetario, así es. Y luego, ¿el consumo qué es? Pues también igual pudiese ser dentro de, abarca como que muchas cosas, ¿no? Puede ser de consumo de alimentos, consumo de dinero, consumo de, en sí de mucho. Así es, consumimos muchas cosas, ¿verdad? Electricidad, consumimos víveres y necesitamos, ¿cómo se llama? El ingreso para poder consumir. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que todo eso viene ligado. Ahorro, bueno, en los ejemplos eran ingreso, consumo, ahorro y la inversión. También tenemos que ahorrar. Mucha gente no sabe, o sea, no puede ahorrar. Bueno, yo sé por qué, ¿verdad? Lógico que si ganamos poco, tenemos muchos gastos, pues es difícil ahorrar, pero mucha gente gana muy bien y se le queman las manos, empieza a comprar y comprar y comprar cosas y no pudo ahorrar. Entonces, sí es necesario ahorrar porque luego hay gastos que se pueden presentar y que luego no tenemos la solvencia para pagarlos. Y la inversión, mucha gente que recibe buen dinero o a lo mejor poco, o el poco dinero que recibe, lo invierte y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso te genera, después te va a generar más dinero. Y eso es muy bueno. También el papel armonizador de Keynes lo convirtió en representante distintivo de la teoría económica, ya sea moderna y modificado, de la metodología científica de esta ciencia. Y aquí es donde se habla sobre el desempleo transitorio y permanente, que sin entrar a detalles técnicos de esta importante nueva teoría de la economía moderna, vamos a ver cuáles son los puntos más sobresalientes de las obras de Keynes. Una de ellas es como producto del grave desempleo que abatió a Inglaterra en el lapso comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Afirmó que el pleno empleo no estaba asegurado por las fuerzas autónomas del mercado y en consecuencia podía darse no solo un desempleo transitorio, sino también permanente. Los clásicos habían ignorado el problema de la demanda considerándola vinculada a la producción. Y para Keynes, el beneficio obtenido por los productores se debía considerar o distribuir de la siguiente manera: que gastos, inversiones y atesoramiento. Y que eran esos, o sea, el de gastos e inversiones
eran lo que constituían lo que Keynes llamó demanda efectiva. Y en cuanto a la tendencia de disminuir el consumo y aumentar la liquidez, la preferencia por la liquidez, y Keynes descubrió las causas de la insuficiencia de la demanda y del permanente desempleo. Propuso una política monetaria que fomentara el consumo y las inversiones mediante altos salarios y una política fiscal redistributiva a favor de los más necesitados. También su obra teórica general ejerció poderosa acción en las relaciones económicas internacionales, con la pretensión de constituir un sistema internacional sano y estable. Neo y los post-keynesianos puede concluirse con la aportación de Keynes y la economía actual, que ha dejado una huella indeleble. Sin embargo, queda mucho por hacer y perfeccionar, como lo afirman los neokeynesianos y los post-keynesianos. Y luego existe lo que es la escuela monetarista, que la escuela monetarista formada por Milton Friedman, que nació y se formó intelectualmente dentro de los muros de la universidad de Chicago, varios economistas afines en ideas y trayectoria a Friedman enmarcan la tradición formada por la corriente llamada la Escuela de Chicago. Junto con Friedman pueden citarse, entre otros, a Henry Simons, Jacob Wiener y Lloyd Minnia, quienes se han constituido como una tradición en el mundo actual de la economía, ya que Milton Friedman se ha convertido en el defensor de la teoría cuantitativa del dinero y el más importante fuerte expositor del neo-ortodoxia. O sea, es decir, tomó los conceptos fundamentales de la doctrina de Keynes para hacer una crítica de ellos y tratar de superarlos. También trató las ideas de Keynes que fueron consideradas por Friedman como la ortodoxia de la economía actual. Y partiendo de problemas tradicionales
en la economía como la utilidad y elección, Friedman presentó un análisis de la unidad y de la utilidad, en condiciones de riesgo. Pero eso sí, puntualizó que con la disminución de su utilidad marginal y del riesgo, los principios maximizantes no eran aplicables, ya que serían requeridos ciertos pagos para compensar el factor extra del riesgo. Y hablaba sobre la concepción de la utilidad, que era más clara para Friedman cuando trataba de relacionarla con el problema de la distribución de la renta. Y se habla también sobre el criterio neo-ortodoxo de un mercado de libre competencia, que ha sido también parte de Friedman, quien considera que únicamente bajo la libre empresa pueden alcanzarse los objetivos de libertad política, eficiencia económica e igualdad del poder económico. También la teoría neocuantitativa formulada por Milton Friedman surgió con la exposición de argumentos demasiado sofisticados. Y luego se forma lo que es el árbol histórico de los economistas. Santo Tomás de Aquino, en el año de 1270, en la época de los escolásticos, saca lo que es la Biblia y se une con Aristóteles en el año 360 a.C., surgen los fisiócratas de Quesnay en 1758, y luego de ahí sale la escuela clásica con Adam Smith en el siglo XVIII, XVII y XVIII, y luego surgen los mercantilistas, que son los hombres de negocios y escritores practicantes. Y luego Adam Smith se une con Malvinos en 1798 y con David Ricardo en 1817, con J.S. Mill en 1948, con Wallace Marshall en 1990, con Keynes en 1936 y con los keynesianos. Y de ahí David Ricardo está con Carlos Marx, donde están los socialistas. De ahí sale Lenin en 1914. En China, en la URSS y en la nueva izquierda. Para la próxima semana, de una vez les voy a pedir la tarea, va a ser el ejercicio de evaluación, el número 1 romano, el número 2 romano y el número 3 romano.
¿Ok? Van a ser 1, 2 y 3 romanos. ¿Qué páginas son, maestro? Es que, bueno, en mi manual son la página 76, 77, 78 y 79. Hay 80. Ili es, en el PDF es el 50, desde la 58. Así es, La por eso 58, es que yo ok. no lo tengo ese PDF, por eso no les sé decir. Gracias, Isela. Ya. Sí está claro esto, ¿verdad? Ahí les voy a encargar, muchachas. Muy poquitas gentes me han entregado la tarea 1, la actividad 1, entonces les voy a encargar mucho que lo vayan haciendo. Porque si no, luego se van a atrasar y luego no van a tener buenas calificaciones. ¿Sale? Ahora vamos a hablar sobre los factores de la producción.